Imagina sentir un dolor tan intenso que parece penetrar el hueso y palpitar directamente en el cráneo. Ahora, imagina experimentar esto en la antigua Grecia, sin dentistas, anestesia ni antibióticos. Para nosotros, una muela inflamada se cura en minutos en la consulta del dentista. Para ellos, era el comienzo de una tortura que podía durar días, semanas o incluso costar la vida. En aquel entonces, el dolor de muelas no era solo molesto, era una pesadilla. Los griegos creían que pequeños gusanos vivían dentro del diente y lo roían, causando sufrimiento. Para intentar expulsarlos, recurrían a soluciones que hoy parecen sacadas de una pesadilla. En este video, exploraremos algunos de sus extraños tratamientos. Estos tratamientos, en lugar de curar, quemaban, infectaban y prolongaban el tormento. Y cuando nada de esto funcionaba, la única opción era un hierro al rojo vivo o una extracción brutal, realizada sin analgésicos. La mera idea de una caries era suficiente para asustarte. Hoy profundizaremos en esta faceta olvidada de la historia para comprender por qué, en la antigua Grecia, el dolor de muelas era un auténtico infierno. En la antigua Grecia, el dolor de muelas no era solo una molestia pasajera, era una amenaza constante e invisible que podía surgir de las cosas más banales y cotidianas. Imaginemos a un griego común sentado a una comida sencilla. Pan duro, vino ácido, quizá un trozo de carne mal cortada con astillas de hueso. Cada bocado era un riesgo. Los dientes, ya debilitados por la falta de higiene, se rompían, se inflamaban o desarrollaban caries que se propagaban rápidamente. No había cepillos ni pastas de dientes. Lo máximo que la gente podía hacer era enjuagarse la boca con vino o masticar hierbas amargas para disimular el aliento. Pero esto no limpiaba, solo lo enmascaraba. La placa se acumulaba, las encías se inflamaban, y el resultado era inevitable, dolor. Y este dolor no era el que conocemos que se cura con analgésicos en minutos. Era un dolor que crecía día tras día, palpitando sin cesar, una incomodidad que convertía el simple acto de comer en una tortura. Dormir era difícil, trabajar se volvía casi imposible. Con cada latido, el sufrimiento me recordaba que no había salida fácil. Y lo peor de todo, nadie entendía la verdadera causa. Para muchos griegos, la sensación de algo royendo por dentro solo podía significar que, de hecho, había criaturas escondidas en el diente. Diminutos gusanos invisibles alimentándose de la carne. Una explicación que, aunque parecía lógica, hacía el dolor aún más aterrador. Porque, si el enemigo era invisible, ¿cómo se podía vencer? Y aquí es donde quiero saber de ti. Si estuvieras en la antigua Grecia, ¿qué explicación tendría más sentido para el dolor de muelas? ¿Que los gusanos te devoraran los dientes desde dentro? ¿O que tu cuerpo estuviera desequilibrado, castigado por los dioses? Comparte tu perspectiva en los comentarios, porque esta discusión muestra cómo el dolor no solo era físico, sino también un enigma para la mente. Cuando llegó el dolor, no existía un diagnóstico preciso, ni mucho menos la ciencia tal como la entendemos. La medicina griega, incluso avanzada en ciertos aspectos, aún mezclaba superstición, filosofía y religión. Para un paciente con dolor de muelas, el enemigo era invisible, y por lo tanto, cualquier explicación parecía plausible. Algunos médicos creían que pequeños gusanos vivían dentro del diente, royéndolo de adentro hacia afuera. La constante sensación palpitante reforzaba esta creencia. Después de todo, realmente parecía que había algo vivo en su interior. Otros hablaban de un desequilibrio en los humores, sangre, bilis, flema y bilis negra, los fluidos que, según ellos, gobernaban la salud del cuerpo. El dolor, entonces, era señal de que el organismo había perdido su armonía interna. El resultado era un diagnóstico inexacto que dejaba al paciente en la desesperación. ¿Cómo combatir algo invisible? ¿Cómo restaurar un equilibrio que nadie comprendía del todo? Aquí es donde se difuminaba la línea entre la medicina y el mito. Muchos recurrían no solo a los médicos, sino también a los sacerdotes. Se rezaba a Asclepio, el dios de la curación, con la esperanza de que el dolor desapareciera por intervención divina. Se usaban amuletos para protegerse y se recitaban fórmulas mágicas sobre el paciente. El dolor de muelas, que ahora tratamos con anestesia y técnicas modernas, era una invitación al misticismo en la antigua Grecia. Y mientras el paciente esperaba milagros, el sufrimiento no hacía más que aumentar. Cuando el dolor se volvía insoportable, los griegos recurrían a una farmacia improbable, la naturaleza misma y su imaginación.
El problema es que, la mayoría de las veces, los remedios eran tan brutales como la enfermedad. Uno de los métodos más citados era el uso de ratas quemadas en polvo. El animal se incineraba, sus cenizas se molían y se aplicaban directamente sobre la muela dolorida. Se creía que el calor y la fuerza del animal muerto expulsarían al gusano invisible que corroía la boca. Imaginen el sabor amargo, el polvo arenoso, la desesperación por encontrar alivio. Todo por, como mucho, una distracción momentánea del dolor. Otras recetas incluían ajo machacado, mezclado con vino y resina, convertido en una pasta ardiente que se frotaba sobre las encías inflamadas. El efecto era inmediato, una intensa sensación de ardor que a menudo agravaba las heridas en lugar de curarlas. También usaban huesos de animales triturados, hojas de higuera e incluso miel, creyendo que su dulzura aliviaría el dolor de muelas. Pero sin anestesia ni higiene, se creaba un cóctel de infecciones. Cada remedio extraño no era señal de pura ignorancia, sino de desesperación. Cuando el dolor es tan profundo que parece interminable, cualquier promesa de alivio, por absurda que sea, se convierte en esperanza. Y cuando incluso estos métodos fallaban, solo quedaba la opción más cruel: el hierro. Cuando los remedios extraños fallaban, y casi siempre fallaban, llegaba el momento de la desesperación absoluta: el tratamiento físico. Y aquí, la palabra tratamiento parecía sinónimo de tortura. La técnica más común era la extracción. Sin anestesia ni instrumentos delicados, el procedimiento se realizaba con palancas de hierro, fórceps rudimentarios o incluso simples cuchillos. El paciente era sujetado por familiares o esclavos, mientras el médico extraía la muela a la fuerza. El sonido del hueso rompiéndose, el sabor metálico de la sangre, los gritos resonantes, la escena no era diferente a una ejecución. Muchos se desmayaron por el dolor. Algunos murieron por shock o hemorragia. Otra práctica era el uso de un hierro al rojo vivo. El diente inflamado se quemaba directamente para intentar cauterizar el dolor. El olor a carne y hueso quemado impregnaba el aire, mientras el paciente se retorcía en agonía. No era un tratamiento, era una mutilación. Y como no había antibióticos, una infección podía convertir un alivio momentáneo en una sentencia de muerte. Lo que hoy sería un simple tratamiento dental podía ser el comienzo de una tragedia en la antigua Grecia. En esos momentos, muchos griegos comprendían que la medicina humana tenía sus límites. Así que no tenían más remedio que buscar la ayuda de lo invisible. Cuando el hierro al rojo vivo y las extracciones brutales ya no ofrecían esperanza, solo quedaba un camino: el de los dioses. El dolor de muelas, que parecía burlarse de la fuerza humana, se llevaba a los templos. Allí, sacerdotes y supuestos curanderos prometían interceder ante lo divino. El paciente ofrecía monedas, animales o incluso pequeñas réplicas de terracota de dientes a los santuarios de Asclepio, el dios de la curación. Muchos pasaban la noche en el templo, esperando que el dios apareciera en sueños y revelara la solución. Otros se sometían a rituales de purificación, baños sagrados y oraciones interminables. Pero la fe no siempre venía acompañada de alivio. A menudo, el paciente salía del templo con el mismo dolor, solo que con una esperanza renovada. El sufrimiento físico se mezclaba con la humillación espiritual. Era necesario creer que la culpa no era de los dioses, sino del propio pecador. Y cuando ni la medicina, ni los hierros, ni los propios dioses podían resolver el problema, la única opción era aguantar, vivir con el dolor hasta que consumiera el cuerpo. Este era el destino de muchos griegos comunes: convertir un dolor de muelas en una sentencia de vida o muerte, porque en la antigua Grecia, incluso la más mínima molestia podía convertirse en un tormento eterno. Al final, el dolor de muelas en la antigua Grecia no era solo un problema de salud, era un cruel espectáculo de la fragilidad humana. Una molestia que hoy podemos resolver en minutos con anestesia y equipos modernos, en aquel entonces podía durar semanas, consumir noches enteras e incluso causar la muerte. Desde pan duro que rompía dientes, hasta remedios extraños hechos con ratas quemadas y ajo, pasando por extracciones brutales y cauterizaciones con hierros al rojo vivo, cada paso revelaba un mundo donde el sufrimiento era la norma, y la curación era casi un milagro. Y cuando incluso la medicina fallaba, solo quedaba la fe.
Los templos de Asclepio se llenaban de suplicantes, cada uno trayendo consigo no solo su dolor, sino también la esperanza de que los dioses fueran más compasivos que los hombres. Lo más aterrador es darse cuenta de cómo un detalle tan pequeño, una caries, una encía inflamada, podía convertirse en una sentencia de vida o muerte. En la antigua Grecia, sobrevivir no consistía solo en enfrentarse a la guerra o a la enfermedad, también se trataba de resistirse al propio cuerpo. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? ¿Los remedios improbables? ¿El hierro al rojo vivo? ¿O la fe desesperada? Deja un comentario.